Bendiciones, mi querido amigo, mi querido hermano. Le doy las gracias primeramente a Dios por haberme dado la oportunidad de poder viajar hasta aquí, hasta Maturín, estado Monaga, para que podamos compartir una enseñanza, aprovechando que estamos aquí en un reconocido centro comercial de aquí de Maturín, llamado La Cascada. Espero que esta enseñanza sea de gran bendición. El título de esta enseñanza que tenemos en el día de hoy es ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Muchos piensan que adorar a Dios es solamente cantar cánticos. Muchos piensan que adorar a Dios es pertenecer a un grupo de alabanza dentro de la congregación. Muchos piensan aún que por tener una voz bonita, por componer canciones, eso significa o eso representa de que están verdaderamente adorando a Dios. Pero ¿será eso lo que el Señor nos dice a través de su palabra? ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Quiero que podamos leer esta porción de la palabra que se encuentra en Juan 4, versículos 23 y 24. Y nos dice la palabra del Señor así: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, lo primero que nosotros debemos de preguntarnos es ¿quiénes dijeron esta palabra o quién dijo estas palabras? ¿A quiénes se le dijeron estas palabras? Entonces, para colocarlos en contexto, quiero tomar como base bíblica el mismo libro de Juan 4, versículo 3 al 42. Dice que venía Jesús desde Judea a Galilea. Entonces, Jesús pasa, o era necesario que pasara por una ciudad llamada Samaria. Todos conocen esta historia, o los que no conocen esta historia, Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Jesús le dice a esta mujer, dice las escrituras, cansado del camino, Jesús le dice a esta mujer samaritana que le diera de beber. Y esta mujer samaritana le responde a Jesús y le dice que los judíos y los samaritanos no se trataban. Entonces, ¿cómo era posible que un judío le estuviera pidiendo agua? Entonces Jesús le contesta a esta mujer y le dice: si tú supieras el don de Dios y quién te pide dame de beber, tú le darías. Entonces, siguiendo el contexto, Jesús le dice a esta mujer que el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que Él le da jamás tendrá sed. Esta mujer no entendía o no comprendía lo que Jesús les estaba diciendo. Ella pensaba que Jesús le estaba hablando en algo físico o en algo secular. Ella no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y entonces ella le dice que cómo él iba a sacar el agua si él no tenía un recipiente para sacar el agua. Entonces Jesús sigue hablando con ella y declarándole el reino de los cielos, porque Jesús le estaba hablando a ella, era en lo espiritual. Jesús le dice: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré jamás tendrá sed. Y esta mujer le dice: dame de esa agua. Y Jesús le responde, le dice: busca a tu marido y ven. Jesús estaba probando la sinceridad de esta mujer. Y la mujer le responde y le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tienes marido porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Jesús estaba confrontando a esta mujer con el 7º mandamiento de las Escrituras. ¿Y qué nos dice el 7º mandamiento de las Escrituras? Nos dice: no adulterarás. Jesús confronta a esta mujer con los mandamientos. Y ella respondió con sinceridad. Ella respondió: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tienes marido. Y esta mujer se sorprende y dice: oye,
tú pareces profeta. Y Jesús le dice que ellos no sabían o no entendían lo que realmente consistía adorar a Dios. Los samaritanos pensaban que el adorar a Dios se limitaba a un espacio o a un día, porque ella le dice que los samaritanos adoraban allí en este monte, le dice ella. Y Jesús le dice, ustedes adoran y no saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces llegamos a este versículo que les leí anteriormente. El Señor Jesús le dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿en qué consiste adorar a Dios? No consiste en tener una voz linda, no consiste en componer canciones, no consiste ni siquiera en pertenecer al grupo de adoración de la congregación. El adorar a Dios o la verdadera adoración a Dios comienza con el entendimiento. La verdadera adoración, mi querido amigo y mi querido hermano, comienza en entender quién es Dios, en entender qué Dios ha hecho a través de su Hijo. Es nosotros poder comprender lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Un verdadero adorador es aquel que ha nacido de nuevo. Jesús le dice a esta mujer que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una persona puede estar dentro de la congregación, pudo aplaudir, pudo saltar, pudo gritar, pero esta persona pudo haber salido sin adorar a Dios. Porque la verdadera adoración consiste en entender lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. ¿Y quién es un verdadero adorador? Un verdadero adorador es aquel que ha nacido de nuevo. En el capítulo 3 vemos a Jesús evangelizando a Nicodemo, un fariseo que iba y visitaba a Jesús de noche. Y Jesús le dice a este hombre, el que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Un verdadero adorador es aquel que ha nacido de nuevo. Un verdadero adorador es el que reconoce lo que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo. Esa obra regeneradora que ha hecho el Espíritu Santo en tu vida, mi hermano, y en mi vida. Y esa obra regeneradora que quiere hacer, mi querido amigo, en tu vida. El verdadero adorador a Dios es aquel que ha nacido en espíritu y en verdad. Entonces, no se limita la adoración a Dios a un espacio, no se limita la adoración a Dios a un día en particular. El verdadero adorador es aquel que ha nacido de nuevo, el que ha reconocido la obra sobrenatural de Dios en su vida. Y ahora esta persona vive una vida continua adorando a Dios. La adoración a Dios no se limita en un día. La adoración a Dios es una adoración constante, es una vida de adoración. Te digo a ti, mi querido amigo, ven a Cristo Jesús para que te conviertas en ese verdadero adorador. Ven a Cristo Jesús y ven ahora. Porque el Padre, así como le dijo Jesús a aquella mujer samaritana que no entendía cuál era la verdadera adoración a Dios, Jesús le dice a esta mujer, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Acércate a Cristo Jesús, mi querido amigo. Acércate a Dios y en el momento que reconozcas que eres un pecador culpable, que has vivido una vida quebrantando la voluntad de Dios, desde ese día que reconozca a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, desde allí te convertirás en ese verdadero adorador que busca a Dios, que busca que le adoren en espíritu y en verdad. Desde aquí de Maturín,
desde el estado Monagas, te mando un fuerte abrazo y espero que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús pueda reposar en tu vida, mi querido amigo. Y a ti, mi querido hermano, espero que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial siga multiplicándose en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otro próximo video.